Correcto. Bueno, bueno, hola a todas y todos. Vamos a empezar con la clase de hoy, que va a versar sobre el texto de Aldo Ferrer, del libro La economía argentina. Y bueno, como vimos en la clase pasada, vinculados a los regímenes de acumulación de capital que tuvo la estructura económica argentina a lo largo de la historia. En esta oportunidad vamos a analizar el periodo de la economía primario exportadora, como lo llama Aldo Ferrer, que está desarrollada desde 1860 a 1930, ¿no? En general, la mayoría de los autores plantea que este régimen se desplegó desde 1880 con la conformación y consolidación del Estado Nacional hasta 1930. Aldo Ferrer lo lleva un poco más atrás, a partir de una variable también que es importante que tienen los regímenes de acumulación. Recuerden que los regímenes de acumulación que nosotros analizamos en la materia están vinculados a las variables económicas, las formas de Estado y las luchas sociales entre fracciones de clase, ¿cierto? Pero a la vez está inscripto este régimen de acumulación en el seno de, el marco internacional del capitalismo, de las distintas etapas del capitalismo. En ese sentido, lo que vamos a ver hoy es el capítulo 9 y el capítulo 10 del libro de Aldo Ferrer, que versan sobre la economía primaria exportadora, eh, donde, bueno, el capítulo 9 va a estar vinculado a la revolución industrial y al carácter integrador que tuvo en la economía mundial, y el capítulo 10 va a estar atado a lo que es el poder económico y el sistema político en la Argentina. Bueno, algunas definiciones de Aldo Ferrer, ¿no? Él llama economía primario exportadora, primario porque corresponde a a la producción agropecuaria y entonces es la producción de materias primas, ¿no? Del sector primario de la economía, y exportadora porque basa fundamentalmente ese, esa producción y ese desarrollo en el marco de la inserción internacional que la Argentina desplegó en esta etapa que estamos viendo. En primer lugar, Aldo Ferrer plantea, bueno, el carácter dinámico del proceso técnico, ¿no? Cómo la revolución industrial avanzó fuertemente en la productividad y en ese marco eh, permitió que la producción de agropecuaria y de alimentos vaya relativamente siendo menor en proporciones que la incipiente este, actividad productiva del sector secundario, ¿no? Del sector industrial, ¿no? Eh, Eso también es sumamente importante en lo que es el pasaje de los trabajadores que de alguna manera son expulsados del campo para iniciar otras actividades vinculadas a el proceso de industrialización, ¿no? Ese carácter integrador de la tecnología eh, con esa mayor productividad también tiene que ver con el progreso técnico que se dio en el campo de los transportes y de las comunicaciones, ¿no? Que es lo que permitió, digamos, cuando hablamos de transportes, hablamos desde el sector marítimo, el ferrocarril, eh, las comunicaciones, telégrafo, bueno, eh, ciertas tecnologías que permitieron, por un lado, la integración de los espacios nacionales, ¿no? En cada uno de los países, y posteriormente también una integración mucho más fuerte en el marco del comercio internacional, ¿no? Eh, y ese trabajo industrial, además, permite una división del trabajo, ¿no? Que
produce una integración mucho más fuerte en las distintas actividades eh, de la producción industrial de lo que era el esquema de producción artesanal, donde prácticamente el artesano realizaba todas las partes de un proceso de producción él mismo. Bueno, en el esquema industrial lo que hay es una integración también entre distintas industrias que producen distintos bienes intermedios para llegar al producto final, ¿no? Entonces, bueno, lo que va a decir Aldo Ferrer es la integración de la economía mundial se realiza a través de tres vías principales, ¿no? Por un lado, el movimiento internacional de capitales, por otro lado, las corrientes migratorias y por último, el, la expansión del comercio internacional, ¿no? Estas actividades industriales con un fuerte componente de inversión de capital permiten la expansión del comercio mundial, ¿no? Con respecto a esto, el movimiento de capitales, tener en cuenta que en los 40 años que van de 1874 a 1914, las inversiones extranjeras totales ascendieron de 6.000 millones de dólares a 44.000 millones de dólares. Esto es un crecimiento exponencial para la época, de las cuales gran parte de esas inversiones correspondían a préstamos hacia los gobiernos. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, alrededor de un 31% de las inversiones estaban vinculadas a préstamos hacia los gobiernos nacionales, ¿no? El tema de las deudas externas en, en nuestro país vienen de lejos, ¿no? Eh, Como decíamos, la revolución industrial, los avances de la navegación, permiten abrir mercados de materias primas que en los países de la periferia, ¿no? Digamos, se abarata mucho el costo de transportar eh, productos de alguna manera perecederos, alimentos de regiones tan extensas como de un continente a otro, ¿no? Y bueno, y en ese marco se inscribe el, el inicio del modelo agroexportador o primario exportador, como dice Aldo Ferrer, en nuestro país. Eh, Hasta la Primera Guerra Mundial es Inglaterra, Francia y Alemania, los países europeos, los portadores de la mayor inversión en el plano internacional, en el conjunto de la periferia de capitales, y después de la Primera Guerra Mundial ya pasa a ser Estados Unidos el principal inversor eh, a nivel mundial, ¿no? Con respecto a las corrientes migratorias, la inmigración europea pasa desde 1830 a tener un promedio anual de 100.000 personas, ¿no? Que emigran a otros lados, a 1914, que es el último año de migraciones antes de iniciar la Primera Guerra Mundial, alcanzar el número de 1.500.000 migrantes por año, ¿no? La mayoría de estos inmigrantes eh, viaja o se asienta en Estados Unidos, unos 30 millones durante este periodo, pero también emigran hacia otros lugares como Canadá, Argentina, nuestro continente, subcontinente sudamericano, Brasil, y después hay otras también corrientes de europeos que emigran hacia Sudáfrica y Australia, ¿no? Pero bueno, la proporción eh, de las corrientes migratorias en esta época es exponencial también, ¿no? Y con muchos
inmigrantes, la gran proporción que emigra hacia América, digamos, ¿no? Tanto América del Norte como América del Sur. Con respecto a la tercera variable, el comercio mundial, 1870 a 1913, el volumen de las exportaciones creció en casi 5 veces. Entonces, se constituyó una tasa acumulativa de crecimiento entre 1870 y 1929 superior al 3%. Esto quiere decir que casi 50 años creciendo a una tasa del 3% anual acumulativa. Esto es impresionante. Tengan en cuenta que en los periodos actuales muchas veces hablamos de décadas perdidas, es decir, de décadas, 10 años de crecimiento cero prácticamente, porque un año crece 1%, 1 o 2%, el otro año se pierde eso. Las economías desarrolladas hace años que están creciendo a menos del 2% anual. Bueno, esto es un crecimiento acumulativo de 50 años al 3%. Es un periodo impresionante de crecimiento económico, ¿no? Y del comercio. El ferrocarril, los avances navieros y procesos de conservación de alimentos produjeron este crecimiento abrupto también de los productos agropecuarios, ¿no? Y eso plantea un poco el contexto de nuestro modelo, de las potencialidades de nuestro modelo agroexportador. Hacia 1913, las exportaciones europeas representaban el 50% de las exportaciones mundiales, ¿no? Cuando se habla de esa famosa frase, Inglaterra, el taller del mundo, tiene que ver con este proceso, ¿no? Obviamente, bueno, los países más desarrollados de Europa eran Inglaterra, Francia y posteriormente Alemania, que creció muy fuertemente en las últimas décadas del siglo XIX y en inicio del siglo XX, bueno, lo que proporcionó también conflictos que generaron la Primera Guerra Mundial, ¿no? Las exportaciones de Inglaterra representaban el 15% de las exportaciones mundiales, pero importaba un 18%, ¿no? Ese déficit comercial, eh, importación más que nada de materias primas y exportación de productos industriales, pero ese déficit comercial lo sustituía con la remisión de utilidades de las inversiones que tenían en otros lugares del mundo, ¿no? Eh, Ganancias en otros lugares del mundo producidas por empresas eh, inglesas que remitían sus utilidades a eh, sus casas matrices, ¿no? Hacia Inglaterra. En este contexto, Estados Unidos cumple un doble papel porque, por un lado, es un gran productor de materias primas con una extensión territorial enorme. Es el primer país continente, podríamos decir, porque se expandió desde las 13 colonias en el este, históricamente hacia el oeste, hasta, bueno, sacarle la mitad del territorio mexicano, ¿no? Al Estado mexicano, pero bueno, se expandió fuertemente, con producción agropecuaria muy fuerte, pero también con un fuerte impulso industrializador, que lo convirtió también en un exportador de productos manufacturados durante todo este periodo, ¿no? Entonces, las economías industriales mantienen tres líneas de acción frente a las economías periféricas, ¿no? Tres objetivos. En primer lugar, abastecerse de alimentos y materias primas, ¿no? Materias primas que pueden ser, bueno, alimentos, pero también carbón, productos minerales, bueno, distintos
productos que sirvan para sus propias economías, ¿no? Y para su propio desarrollo e industrialización. En segundo lugar, bueno, esa expansión a las periferias le permitía ampliar sus mercados, ¿no? Colocando productos industriales en los mercados internos de las periferias, destruyendo por ahí las incipientes actividades industriales o las actividades artesanales que tengan o que hayan tenido en esos lugares. Y en tercer lugar, lo que hicieron en las periferias es canalizar estas inversiones de capital que les permitían tener una ganancia, un rendimiento mayor que en sus propios países, ¿no? Esos son como los tres objetivos de la, eh, los países industrializados en las periferias, ¿no? Esa importación de alimentos más baratos que generaban desde los países eh, periféricos les permitía, bueno, reducir el, eh, la actividad primaria en sus países industrializados para trasladar la mano de obra hacia actividades industriales y servicios de mayor productividad, ¿no? Eh, se quedaban con las actividades de mayor productividad, de mayor ganancia y, eh, bueno, compraban, entre comillas, eh, materias primas que, bueno, no requieren de tanto valor agregado, ¿no? Bueno, como decíamos, ¿no? El rendimiento de estos capitales invertidos en el exterior estimuló la multiplicación de ingresos de estas economías industrializadas, ¿no? Sacaban muchas más ganancias en las actividades que generaban en los países de la periferia que los que eh, generaban con la inversión en sus propios países, ¿no? Eh, por otro lado, las corrientes migratorias, ¿no? Que permiten acelerar el proceso de industrialización y urbanización de estas economías europeas, eh, y que además permiten, bueno, la población excedente de esos países que era despojada de alguna manera del campo, emigra a estos otros países de la periferia, ¿no? A diferencia de lo que querían o de lo que postulaban los pensadores de la Argentina, como Sarmiento o Alberdi, ¿no? Que promovían la inmigración europea, pero de países industrializados, mayormente anglosajona. Lo que ocurrió es que la población europea que arribó a nuestros países era población campesina de países latinos, fundamentalmente Italia y España, ¿no? Eh, a diferencia de lo que postulaban estos pensadores, ¿no? Pero bueno, esa mano de obra que no podía ser absorbida en esas ocupaciones industriales, bueno, terminaba constituyendo esa inmigración que venía hacia estos países, ¿no? En ese marco, bueno, la Argentina es un caso de economía mundial, de inserción en la economía mundial de espacio abierto, va a decir Aldo Ferrer, porque esto tiene que ver con la inserción mundial a través de este modelo agroexportador que tenía muy fuertes lazos con el Reino Unido, ¿no? A través de estas actividades comerciales, ¿no? La expansión de estas actividades eh, comerciales y esta expansión también de la inmigración en, en nuestro país, ¿no? Eh, bueno, hay otras, Aldo Ferrer plantea que hay otros modelos, ¿no? Otros espacios de países de
eh, espacio abierto, como son Canadá y Australia, ¿no? Y ahí hay una típica comparación siempre que se hace, que es que a inicios del siglo XIX, estas tres economías, Argentina, Canadá y Australia, más o menos eran agroexportadoras y tenían, por así decirlo, el mismo horizonte, eh, pero bueno, pasado un siglo, Canadá y Australia se desarrollaron más fuertemente en términos económicos y Argentina no. Eh, Ahí lo que pasó es que en estos países, ya desde inicios del siglo XIX, invirtieron fuertemente también en lo que después, más adelante vamos a ver que eh, Aldo Ferrer llama, bueno, una densidad nacional, ¿no? Que quiere decir, bueno, un proyecto vinculado al desarrollo nacional que permitió también potenciar sus capacidades y avanzar hacia esquemas de industrialización que les dé autonomía en el marco internacional, más allá que estos dos países estaban en el seno de la Commonwealth, ¿no? La comunidad este, vinculada al Imperio Británico, pero desarrollaron estrategias autónomas de crecimiento, mientras que la Argentina, hasta 1930 y posteriormente, eh, digamos hasta el inicio del peronismo, también tuvo una década infame en 1930 que siempre intentó eh, generar una inserción subordinada a los intereses del el Imperio Británico, ¿no? Especializándose en el esquema agroexportador y no diversificando su economía, ¿no? Eh, Así que bueno, a partir de eso, eh, bueno, eh, una evaluación de lo que es este orden mundial, digamos, Aldo Ferrer lo que plantea es que, bueno, desde el desarrollo de la revolución industrial, ¿cuál es el impacto que tiene? Bueno, es fundamental porque la distribución de la población mundial antes de la revolución industrial era semejante al desarrollo de la población. Esto quiere decir que en 1800, por ejemplo, antes del desarrollo eh, fuerte de la revolución industrial, zonas del mundo como Asia, que tenía el 70% de la población mundial, con 900 millones de habitantes, generaba el 60% de la producción mundial. Es decir, prácticamente el porcentaje de población de cada lugar del mundo eh, se correlacionaba con el porcentaje de producción que había a nivel mundial. Europa un poco más, tenía un poco más de mayor productividad, pero no demasiado. Era el 10% de la población mundial y producía el 15% de la producción, ¿no? Y otro dato que da es que la esperanza de vida en todos lados del mundo era alrededor del 30%, perdón, de 30 años en promedio, ¿no? Un promedio de esperanza de vida de 30 años. Esto no quiere decir que todos se mueran a los 30 años. Había gente que vivía 50, 60, 80 años, pero había un montón de otros que mortalidad infantil, y bueno, distintas causas que hacían que mueran mucho antes de los 30 años y entonces ese era el promedio de vida. 30 años, ¿no? En el año 1800. ¿Qué datos da Aldo Ferrer para magnificar o potenciar o demostrar la importancia de la ciencia y la tecnología en la producción y el progreso tecnológico? Es que a partir de la revolución industrial, en 1913, Asia mantenía aún el 60% de la población mundial, pero solo aportaba el 25% del PBI, y el PBI per cápita era solo del 20% del de Europa, ¿no? Esto quiere decir que Europa, con muchísimo menos
población aportaba una producción al PBI muchísimo mayor. Y miren este dato interesante también, la esperanza de vida en 1913 ya era de 55 años en Europa y de 35 años en Asia y el resto del mundo periférico. Es increíble que en 100 años, eh, y en estos 100 años de profundos cambios, haya tal diferencia en la esperanza de vida de un lugar y otro. Y esto es producto de los procesos de industrialización, ¿no? Otro dato interesante que da, digamos, ¿no? Se refiere siempre a Inglaterra como el primer país iniciador de la revolución industrial. eh, Francia también es de los dos países que la inician más rápidamente, pero después, bueno, Estados Unidos se convierte en el país más proteccionista del mundo para ampliar su desarrollo industrial durante el siglo XIX, al igual que Prusia, que era, bueno, la región de Alemania que después permite también el gran desarrollo alemán, y Japón con la dinastía Meiji, que también a mediados del siglo XIX comienza a adoptar el esquema industrial eh, que también adopta Estados Unidos y desarrolla una fuerte industria, un fuerte proceso de industrialización que también la convierte en uno de los países más industrializados del mundo, ya incluso, bueno, a nivel de competir en la Segunda Guerra Mundial con países desarrollados y, bueno, y posteriormente con toda su industria y su esquema de producción toyotista, bueno, un montón de otras cosas que veremos más adelante. Eh, por otro lado, la ocupación eh, territorial de las potencias europeas también se extendió al resto del mundo, ¿no? Cuando esto es fundamental tenerlo en cuenta, pues el proceso de industrialización también se da en el marco de un gran proceso de colonización del mundo que dan estas potencias, ¿no? Fundamentalmente en Asia y en África, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, los países desarrollados europeos son chiquitos, no son muy extensos. Eh, Argentina, el problema que tiene es su extensión. Hay unas sonceras, Jauretche habla de sonceras, ¿no? Cuando estas ideas se propagan en un contexto como el nuestro, en el argentino, que en realidad termina perjudicándonos, bueno, Jauretche dice, ¿no? Esta es una soncera, de que el mal que aqueja la Argentina es la extensión, ¿no? Como que los países muy extensos no son industrializados y los países pequeños son industrializados. En realidad, tanto Francia como Inglaterra y la propia Alemania no son países muy extensos con respecto a los países de la periferia. Ahí concentran todo su proceso de industrialización, pero también crecieron fuertemente con esquemas de colonización, como por ejemplo Inglaterra, que ocupó toda la India, ¿no? Y bueno, otras regiones de África, ¿no? Sudáfrica, bueno, otros países de África, lo mismo que Francia y posteriormente también Alemania, ¿no? Muchas veces se dice que la Primera Guerra Mundial es la guerra por el reparto de las colonias cuando Alemania había llegado tarde a, se había industrializado y había llegado tarde a lugares donde poder obtener materias primas que ya de alguna manera se las habían apropiado tanto Inglaterra como Francia, ¿no? Dice, 1884-1885 se formaliza el reparto de África en el Congreso de Berlín. En 1913, los territorios sometidos a las principales potencias mundiales, como Gran Bretaña, Francia y, bueno, Alemania, Italia y Bélgica,
equivalía al 30% de la población mundial, ¿no? Ocupaban una extensión territorial de lugares donde vivía el 30% de la población mundial. Y el 70% de esa población correspondía a territorios ocupados por el Reino Unido, ¿no? Fíjense la importancia también de las periferias, digamos, y el control de las periferias, ¿no? En el caso de Argentina, Argentina era un país formalmente independiente desde 1816, con la Declaración de la Independencia, pero muchos autores hablan de semicolonia por esta dependencia económica que tenía Argentina en el esquema primario exportador, en el régimen agroexportador, con el imperio británico, ¿no? Tanto en función de las inversiones que tenían, como del esquema en sí que beneficiaba al Reino Unido, ¿no? Con respecto a la Argentina, ¿no? El autor va a decir en términos de inmigración que desde 1854 a 1914 llegaron al país 3.300.000 personas, ¿no? Eh, Por el lado de la inversión, como decíamos antes, en 1913 el total de capitales extranjeros invertidos en Argentina era el 8,5 de las inversiones mundiales, ¿no? En un solo país estaba, vamos a decir en términos muy gruesos, casi el 10% de la economía, de las inversiones mundiales, ¿no? En un solo país. Esto es un esquema impresionante, ¿no? De crecimiento de las inversiones. Bueno, en términos del poder económico y el sistema político, ya vamos al capítulo 10 del texto, ¿no? Lo que empieza el texto planteando es esta cuestión de el concepto de densidad nacional, ¿no? Lo que va a decir Aldo Ferrer es que los grandes países que se desarrollaron como potencias durante el siglo XIX y inicios del siglo XX, ¿no? Como Estados Unidos, Alemania y Japón, nombran a estos tres países porque fueron los que se iniciaron en la industrialización después de, bueno, Inglaterra, que fue el que hizo el puntapié, y Francia. Bueno, estos tres países desarrollaron una fuerte visión nacional y endógena del desarrollo. Y ahí Aldo Ferrer va a plantear el concepto de densidad nacional, ¿no? La densidad nacional es ese conjunto de circunstancias que movilizan el talento de los hombres de la nación, de su tierra, es esa capacidad de poder arbitrar los conflictos, ¿no? Entre distintos sectores, respetando reglas de juego y constituyendo, bueno, un horizonte de mediano y largo plazo, y fundamentalmente la densidad nacional tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos que tiene un país para poder eh, potenciarlos a través del progreso y el desarrollo tecnológico, el desarrollo de valor agregado y construir relaciones internacionales con el mundo de manera no subordinada, es decir, eh, no con relaciones carnales, no aliados a ninguna potencia, sino interviniendo en el marco mundial en función de los propios intereses nacionales y, en todo caso, terciando con eh, distintos países, pero siempre en cuanto a pensar la potencialidad que esa tenga para el desarrollo nacional. Eso sería la densidad nacional, que son conceptos que trabajó muy fuertemente Estados Unidos, Alemania y Japón con un esquema proteccionista de su industria
y de promoción de la industria frente a la Argentina, que en este momento adoptó el libre mercado, tal como lo proponía Inglaterra. Y lo que hay que decir es que Inglaterra proponía el libre mercado, pero se industrializó con un fuerte proteccionismo y después se exportó la idea del libre mercado una vez que era fuertemente competitiva y que, bueno, a ellos sí les convenía, en el marco de su interés nacional, ese tipo de medidas. Cuando en realidad a los países de la periferia no, nunca les, nunca les resultó este, vender materias primas por productos con valor agregado que tienen mayor trabajo, son más caros y bueno, tienen mayor, eh, bueno, mayor densidad nacional también, ¿no? En términos de que permiten tener mayor diversificación y mayor autonomía, ¿no? Porque mal que mal, alimentos se les puede comprar a distintos países del mundo y productos tecnológicos es más difícil comprarle al resto del mundo y sería óptimo que uno los pueda fabricar en su propio país como para no depender de nadie, ¿no? Pero bueno, eso digamos, tiene que ver con el concepto de densidad nacional que, que Ferrer trabaja muy fuertemente y que siempre impulsó en nuestro país en las distintas etapas de nuestra historia, ¿no? Y en los distintos regímenes de acumulación, ¿no? Fortalecer esa densidad nacional. Eh, bueno, y acá nuevamente, digamos, Ferrera se menciona que en el pasado los factores más importantes de producción eran la extensión territorial y la población, pero que la revolución industrial vino a poner como eje fundamental la ciencia y la tecnología, ¿no? El desarrollo industrial como fuerte potencial del desarrollo económico, ¿no? Eh, Argentina con la pampa húmeda y con la productividad y extensión de su territorio, bueno, es tenía un potencial de desarrollo, pero a condición de que el incremento del ingreso y esas divisas que obtenía las pudiera transformar en actividades con mayor valor agregado, ¿no? Con procesos de industrialización crecientes de su producción primaria. Eh, Generando, bueno, mayores, como decíamos, mayores cadenas de valor y invertir en sectores como la infraestructura, las redes comerciales y financieras, este, tanto del mercado interno como de, este, de la producción para el marco mundial. Ahora bien, esto es, como decíamos antes, lo que hizo Canadá y Australia, digamos, ¿no? Que se integraron como al mundo, como exportadores de materias primas, pero después fueron avanzando en crecientes marcos de eh, productividad, industrialización y desarrollo de valor agregado. El problema de la Argentina es, bueno, que la estratificación social que ya venía de la época de la colonia y que bueno, por un lado había generado esto, ¿no? La propiedad de grandes extensiones de tierra en pocas manos, y por otro lado, el gran impulso inversor por parte de Inglaterra hizo que, bueno, no tengamos estas dos condiciones, ¿no? Ni un país con una clase media fuerte de pequeños productores agrarios que desarrollen la productividad de ese sector, ni tampoco inversiones locales o inversiones de eh, capitalistas argentinos que pretendan desarrollar el valor agregado para el desarrollo nacional, ¿no?
que va a decir Aldo Ferrer es eso, como digamos, en algún punto, eh, por un lado, Inglaterra invirtió fuertemente en los esquemas de infraestructura, los ferrocarriles, los puertos, los barcos, el sector naviero, eh, mientras que las burguesías locales no lo hacían. Por otro lado, las burguesías locales, esa llamada oligarquía terrateniente, eh, ganaba mucho dinero, nada más con la exportación de productos agropecuarios, pero sin valor agregado, pero lo gastaba en consumos suntuosos, digamos, ¿no? Lo gastaba en Europa, ¿no? El esquema que usaban ellos era, no sé, vivir 6 meses en Argentina y 6 meses en Europa, construían grandes palacios, bueno, como los que vemos ahora en la zona de Palermo y Recoleta, que muchos de ellos son embajadas, ¿no? Grandes palacios para unas familias adineradas, no invertían en el desarrollo industrial, ¿no? Jauretche también lo nombro mucho porque es un gran pensador nacional y Jauretche asimilaba esta oligarquía adinerada a los jeques árabes, ¿no? Que también desde el los grandes recursos del petróleo, este, eh, destinados a pocas familias reales, en pocas manos, bueno, terminan siendo dilapidados en, no sé, ciudades de lujo, hoteles de lujo o eh, lugares bueno, o participar, digamos, en todo lo que es los lugares turísticos en Europa y todos esos lados, cuando en realidad podrían utilizar esos recursos en invertir en el desarrollo capitalista, como plantea, bueno, la ética, Max Weber, ¿no? Habla de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, bueno, digamos, ahorrar los recursos para desarrollar, para el desarrollo industrial. No, esta gente no, esta gente lo que hizo fue dilapidar las riquezas que podrían ser de nuestro país, digamos, bueno, las dilapidó en este contexto, bueno, este, gastándolas en actividades de entretenimiento, suntuosas, de lujo, y bueno, cuando se podrían haber utilizado para el desarrollo capitalista, ¿no? Bueno, esos son algunos de los obstáculos que ve Aldo Ferrer que tuvo nuestro país. En cuanto a la apropiación territorial, como decíamos acá, predominó el latifundio, digamos, grandes extensiones territoriales en pocas manos, en pocas familias, eh, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos lo que hubo es un proceso de expansión hacia el oeste, de la frontera hacia el oeste, donde lo que pasaba era que se iba colonizando, ¿no? Que era la población trabajadora eh, que estaba en las ciudades industriales, bueno, seguían, digamos, inmigrando, ¿no? Eh, de Europa y de otros lados, y bueno, cuando ya no alcanzaba, digamos, esa población para tener empleos industriales, tenía la posibilidad de expandirse hacia el oeste y tener pequeñas tierras, pequeñas granjas que permitan el desarrollo, digamos, de un esquema de mayor productividad, capitalista, intensivo, el desarrollo intensivo de la producción agropecuaria, mientras que en nuestro país eran desarrollos extensivos, ¿no? Grandes territorios donde, bueno, se plantaba trigo o las vacas pastaban y sin demasiado trabajo, muy pocas familias se llenaban de dinero, pero sin invertir y
y sin desarrollar esquemas de valor agregado, solamente, digamos, aprovechando la gran productividad del suelo argentino, ¿no? Dice Ferrer, bueno, la base de la democracia norteamericana va a estar dada en esa posibilidad de poder ascender socialmente a partir de, bueno, adquirir la propia tierra hacia el oeste, además de todo el desarrollo industrializador, ¿no? Mientras que en Argentina lo que va a decir es que ya para 1884 la totalidad de la tierra productiva en nuestro país ya tenía dueño, ¿no? Mediante las campañas del desierto hacia la zona patagónica, mediante las campañas también del Chaco. Este, y entonces, para 1937, el sociólogo Gino Germani calculaba que el 95% de la población activa en el campo correspondía a trabajadores sin tierra, ¿no? Eran meros peones rurales sin ningún tipo de tierras atados a el esquema de los patrones y de los terratenientes de esas zonas, ¿no? Bueno, los terratenientes no invirtieron sus ganancias extraordinarias, sino que las dilapidaron en consumos suntuosos, como les decía antes, y en palacios fastuosos, y bueno, en Europa y todas estas cuestiones, ¿no? Por el lado del capital extranjero en Argentina, que es el otro obstáculo, ¿no? Que ve Aldo Ferrer. Obstáculo en el sentido de que el capital extranjero obviamente va a invertir no por un esquema altruista de desarrollar el país, sino para obtener ganancias y en todo caso llevárselas a sus casas matrices, a sus países de origen, ¿no? Está bueno entenderlo porque es cierto que algunas inversiones externas eh, pueden ayudar al desarrollo de un país, pero fundamentalmente es bueno que un país invierta con sus propios connacionales para que esas riquezas producto de esas inversiones se queden en nuestros países, ¿no? Así que, bueno, este es otro punto. Bueno, entonces lo que plantea Aldo Ferrer es que desde la segunda mitad del siglo XIX Argentina recibió una gran proporción de capitales extranjeros, como habíamos dicho antes, que hacía que en 1913 equivalga al 50% del capital fijo en nuestro país. Es decir, el 50% de las fábricas, la economía, correspondía a capitales extranjeros. Eh, de ese capital existente, en 1913, el 36% estaba invertido en los ferrocarriles, que eran en su mayoría británicos, el 31% en títulos públicos y el 8% en el sector de servicios públicos, ¿no? Electricidad, agua y esas cuestiones. Entonces, dice, el 75%, ¿no? Si se calculamos estos sectores, el 75% del capital invertido estaba desarrollada en infraestructura de transporte y deuda pública, mientras que el 25% restante eran inversiones financieras privadas y de comercio, es decir, en un 20%, y un 5% en actividades agropecuarias, ¿no? Eh, por otro lado, la tierra, como decíamos, la propiedad de la tierra sí estaba básicamente en manos de residentes argentinos, pero el resto de la red de valor agregado, transporte, comercialización, eh, estaba, que son los que tienen mayor productividad, mayor ganancia, estaban atados a eh, la propiedad extranjera. Ya después, más adelante, podemos decir frigoríficos también, ¿no? Que genera un fuerte valor agregado a los productos ganaderos, ¿no? Estaban en manos extranjeras, ¿no? Bueno, como decía, los ferrocarriles británicos, los frigoríficos norteamericanos y británicos, eh, para tener unas ideas, ¿no? Los ferrocarriles británicos, el ferrocarril sur, ferrocarril oeste, como el club, y ferrocarril central, ¿no? Central, Central Córdoba, Central
Córdoba de Rosario, ¿no? Bueno, toda esa red ferroviaria es gracioso, pues los clubes de esa zona están vinculados a este esquema fabril, ferroviario. Bueno, eran todos de capitales británicos, ¿no? El 50%, el central argentino, ¿no? 50% de la red ferroviaria correspondía a estos capitales. En materia de frigoríficos, el 51% de los frigoríficos eran controlados por el Trust de Chicago, los norteamericanos, mientras que el 20% eran británicos. Eh, el cálculo que hace eh, Ferrer es que el 75% de la comercialización de las exportaciones agrícolas y el 50% de esas ganancias de valor agregado estaban eh, orientados por estos inversores internacionales, ¿no? Bueno, después, por último, digamos, ¿no? Estamos hablando de las variables económicas, vamos al esquema eh, político, ¿no? El régimen político y el esquema de la organización nacional, ¿no? Que corresponden al otro esquema del régimen de acumulación. Nosotros lo que vimos acá es, por un lado, las variables económicas internacionales y locales. Ahora vamos a ir al régimen político y a los conflictos sociales, ¿no? Que se descargan en esta época. Bueno, lo que hay que decir es, bueno, en cuanto a la organización nacional, como les decía antes, ¿no? Todo se coincide que la consolidación de la organización nacional en nuestro país se da a partir de 1880, cuando se derrota el alzamiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, eh, que pretendía que el puerto de Buenos Aires, como hasta ese momento, sea de la provincia de Buenos Aires y que no sea capital federal. Bueno, lo que se produce es la, la federalización del puerto de Buenos Aires, ¿no? La capital federal en 1880, y ahí comienza el proceso de institucionalización del país, ¿no? Con el desarrollo del Código Civil de Vélez Arfield, de Dalmacio Vélez Arfield, con el registro civil, ¿no? Es quitarle funciones a la iglesia, ¿no? El matrimonio, el control de los matrimonios, las defunciones, los nacimientos. La ley 1420, ¿no? De educación pública, bueno, una serie de cuestiones que van desarrollando la consolidación del Estado Nacional con el eslogan que Roca plantea, ¿no? Y que está vinculado al positivismo, ¿no? El eslogan paz y administración, ¿no? Pacificar los conflictos internos con las oligarquías provinciales y los caudillos provinciales, ¿no? ¿Cómo se, cómo se logra esta amalgama y esta pacificación? Bueno, eh, participando a las oligarquías provinciales del esquema agroexportador, ¿no? La expansión del ferrocarril y todo hace que, bueno, desde Tucumán, desde Córdoba, desde bueno, la zona del litoral de nuestro país, también pueda participar de las ganancias que a estas oligarquías les remitía el modelo agroexportador, ¿no? Eh, Aldo Ferrer va a decir, bueno, este régimen primario exportador, este esquema de acumulación primario exportador, no es cuestionado por nadie, digamos, ¿no? La oposición al, al orden conservador, que va a estar dada por radicales o socialistas, por ejemplo, planteaba cuestionamientos como, bueno, la apertura del régimen político, digamos, ¿no? Esquemas más democráticos frente a, a lo que eran las elecciones
amañadas que tenía ese régimen. Planteaba también algunos esquemas redistributivos, ¿no? Algunos derechos hacia los trabajadores, como los socialistas, pero no ponía en cuestión el modelo agroexportador, digamos, ¿no? No se planteaba un modelo de desarrollo industrial endógeno. Eh, eh, bueno, tal es así que, digamos, por ejemplo, las materias primas, ¿no? Los impuestos se gravaban más a las materias primas, ¿no? Que eran, bueno, la mayor actividad productiva del país, eh, que a los productos finales provenientes de otros países, ¿no? Entonces, digo, los productos importados no se les ponía impuestos, algo que en todos lados del mundo industrial se hacía para ¿qué? Para fortalecer y fomentar la industrialización nacional. Acá en nuestros países no, esto no pasaba. Eh, la forma de Estado entonces estaba organizada de esta manera por las oligarquías terratenientes, con este tipo de medidas. Un Estado que en su primer momento era cerrado, ¿no? Por eh, el régimen conservador, bueno, que hacía fraudes electorales y que a partir de 1912 en nuestro país, con conservadores eh, reformistas como Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña, bueno, plantean una apertura democrática con la ley Sáenz Peña de voto secreto universal y obligatorio. ¿Para qué? Para tratar de sumar a legitimidad frente a este régimen agroexportador. Porque ahí ya vamos, sí, a los conflictos sociales suscitados en esta época y va a tener que ver fundamentalmente con las clases trabajadoras, ¿no? Fundamentalmente las clases trabajadoras urbanas que con inmigrantes europeos de ideologías anarquistas, socialistas y comunistas, eh, planteaban una lucha muy fuerte frente a la explotación del trabajo que había en la época, ¿no? Pensemos que así como se habla de una época donde Argentina tenía un desarrollo de su PBI fuerte, ¿no? El granero del mundo, eh, se dice que en algún momento llegó a ser la octava economía del mundo, eh, a principios del siglo 20, pero con un fuertísimo componente de desigualdad social y con bueno, la concentración de la riqueza en muy pocas manos y la pauperización de los trabajadores, ¿no? Hay un, hay un estudio que manda a hacer Joaquín B. González a Vialet Masset, un médico catalán. El informe Vialet Masset sobre el estado de la clase trabajadora en Argentina indicaba que, no sé, como un 60% de la clase trabajadora rural este, sufría de deficiencias alimenticias. Bueno, el, el servicio militar era una de las pocas lugares donde la joven, incipiente clase trabajadora podía alimentarse, digamos, ¿no? Cuestiones de pauperización impresionantes, ¿no? Bueno, no trabajaban de sol a sol, sino que en eh, en las noches de luna llena comenzaban a trabajar a las 4 de la mañana, ¿no? Bueno, una serie de cuestiones terribles en el campo y también de alguna manera se reflejaban en otras actividades. eh, bueno, eh, eh, digamos como, bueno, la forestal, bueno, esquemas rurales también, pero en el esquema fabril también había este tipo de conflictos, ¿no?
bueno, esas son las luchas sociales que se dan en ese momento. Bueno, la apertura política que plantea la ley Sáenz Peña con la elección del voto secreto, universal y obligatorio, permite que en 1916 eh, gane eh, el irigoyenismo, el radicalismo irigoyenista, con una proporción impresionante de votos, lo que demostraba que antes de ese, de ese esquema lo que había era fraude electoral y una oligarquía que se ponía de acuerdo para elegir a sus propios sucesores, ¿no? Pero bueno, con el radicalismo continúan estos conflictos sociales, ¿no? Con esquemas como la Semana Trágica, en los talleres Bacena, la Patagonia Rebelde, ¿no? En el sur y en el norte con la forestal, digamos, ¿no? La industria forestal y bueno, las condiciones de trabajo de ese momento. Eh, bueno, de 1916, 1913, bueno, ahí a nivel mundial está el interregno de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, como se llamaba en ese momento, pues no se sabía si iba a haber una segunda. Eh, Argentina no participa de la guerra, mantiene una posición neutralista que es loable porque participar en una disputa que no... ¿Por qué mandar a matar a argentinos en una disputa que es de otros? Eh, pero bueno, otro proceso interesante, digamos, de la época es el avance de la reforma universitaria, un proceso democratizador de alguna manera para quitar los componentes eclesiásticos a la formación universitaria. Eh, pero bueno, el esquema agroexportador se mantiene, eh, cada vez con mayor peso de la presencia norteamericana en nuestros países. eh, y lo que hay también es un esquema de triangulación que tiene que hacer Argentina, donde eh, tiene superávit comercial con Inglaterra al venderles materias primas, eh, y tiene déficit comercial con Estados Unidos, eh, al que le compra productos industriales, ¿no? Entonces, el esquema de triangulación es, bueno, se equilibra la balanza comercial entre, de alguna manera, cubriendo el déficit comercial con Estados Unidos con el superávit con Inglaterra, ¿no? Este es el esquema eh, del planteamiento que hace Aldo Ferrer, ¿no? En su texto y eh, lo que quería complementarlo de manera muy sucinta es con algunas líneas vinculadas al texto de Enrique Arceo, eh, que también está para leerlo, que es el texto de Argentina en la periferia próspera, ¿no? Que abarca también esta época y este periodo, pero que va a plantear que el esquema agroexportador en nuestro país eh, comienza a tener una desaceleración muy fuerte a partir de la primera o de la Gran Guerra Mundial, a partir de 1913 en adelante, ¿no? ¿Por qué plantea esto? Y porque el esquema agroexportador tiene otra desventaja muy fuerte, que es que depende muy fuertemente del mercado mundial, ¿no? Depende de lo que pase en el mercado mundial y bueno, a partir de la Primera Guerra Mundial, obviamente, todos los factores
que, que tenía este esquema, de alguna manera eh, se ven obstaculizados. Por un lado, la guerra mundial hace que se corte la inmigración, la inmigración, la población europea pasa a ser reclutada para los ejércitos en disputa. Eh, por otro lado, bueno, el liberalismo económico que había, el intercambio comercial se corta en función de los intereses de guerra, la producción también se corta en función de, de los intereses destinados a la guerra, y esto de alguna manera perjudica fuertemente a la Argentina. En el caso de Inglaterra, es la propia Inglaterra la que también presiona para que Argentina no entre en guerra, de manera tal de que pueda venderles los productos agropecuarios eh, para, bueno, alimentar a la población inglesa. Pero también estos esquemas, digamos, y estos cimbronazos a nivel mundiales van de alguna manera marcando el límite y el ocaso de la ideología liberal, ¿no? Se vuelven a desarrollar esquemas proteccionistas a nivel mundial que terminan perjudicando eh, a la Argentina, ¿no? Ahí tenemos, bueno, el texto de Arceo también habla de que, bueno, Canadá, Australia, en este momento ya empezaron a desarrollar otro esquema de acumulación, potenciando el, el tema de la industrialización, mientras que en Argentina, la- el- como producto de la guerra, bueno, se vivió un fuerte impacto o un importante impacto económico con el incremento de la desocupación, una fuerte caída del nivel de salarios, que bueno, que fue lo que generó esto que decíamos de una, una ola de conflictos obreros muy, muy fuertes también, ¿no? Este, Recién a partir de 1918, terminada la guerra, la primera guerra mundial, o la Gran Guerra, como se llamaba en ese momento, se volvieron a obtener tasas de crecimiento, pero menores que las del periodo 1900-1913, ¿no? Por eso Arce va a hablar de una desaceleración de la economía en este periodo, ¿no? Este texto va a tener que ver con eso. Vamos a ver algunas cosas más y ya creo que se va a terminar el- los 40 minutos, creo que tiene el- el Zoom. Eh, pero bueno, digo, reforzar algunos datos y algunos conceptos de de este texto. Eh, bueno, fase de 1913-1929 hay que caracterizarla como una aguda desaceleración, eh, una gran caída de tasa de crecimiento con respecto al periodo anterior, que va a tener que ver también con algunas cuestiones endógenas, como por ejemplo la frontera agropecuaria, ya no hay forma de extenderla más. eh, las inversiones también, porque bueno, el problema de la Primera Guerra Mundial tiene que ver con eso también, ¿no? Con derivar inversiones que, con las que contaba Argentina hacia otros sectores, ¿no? Pero fíjense esto, por ejemplo, ¿no?
hacia 1912, 1913, la red ferroviaria ya cubre el conjunto del territorio económicamente aprovechable, ¿no? Eh, para los fines de la expansión de la actividad agroexportadora. Entonces, ahí se corta fuertemente la inversión en ferrocarriles. Esto quiere decir lo que yo les decía antes, ¿no? Ya el ferrocarril llega a Tucumán, llega a Córdoba, llega a Mendoza. Bueno, no hay más lugares productivos hacia donde desarrollar esta economía agroexportadora, ¿no? Posiblemente, bueno, la zona patagónica es eh, mucho más árida, ¿no? Digamos, para desarrollar esquemas ferroviarios hacia todas esas zonas, habría que, en todo caso, desarrollar otro tipo de actividades y no las primarias exportadoras, ¿no? Entonces ahí hay un fuerte, eh, eh, una fuerte contracción con respecto a los niveles de inversión planteados anteriormente, ¿no? Eh, el esquema que plantea acá Arceo va a tener que ver con eso, ¿no? Dice, para que el ritmo del incremento se mantuviera, había que aumentar la participación del resto de la economía en ese crecimiento, ¿no? No se podía ya pretender que el esquema primario exportador o agropecuario fortalezca el crecimiento, sobre todo en el contexto del deterioro de los términos de intercambio, ¿no? Los productos industriales van cada vez agregando mayor valor a, a esa producción, mientras que los productos agropecuarios tienen poco margen para agregar valor, ¿no? En todo caso, los fertilizantes, hacer, no sé, los granos un poco más grandes, eh, pero no es lo mismo, digamos, el valor agregado eh, que tuvo un tractor, si se quiere, de cómo se le va agregando valor, digamos, bueno, cambia los términos de intercambio, digamos, ¿no? Cada vez se necesitan más bolsas de grano o más kilos de carne para comprar un tractor, ¿no? No sé si se entiende, pero creo que ese es uno de los ejemplos más claros de la importancia de generar valor agregado, ¿no? Bueno, esto es lo que está diciendo Arceo acá, que el problema que, que tiene este tipo de economías en este marco tiene que ver con esa imposibilidad o con esa decisión, en todo caso, de no haber avanzado hacia un esquema de diversificación económica hacia, hacia otras áreas, ¿no? Después dice, bueno, los flujos internacionales de capital tienden desde el año 20 a adoptar nuevas características que la desplazan a Argentina hacia un lugar secundario, porque ya están relacionadas con el comienzo de un cambio en el régimen de acumulación de los países desarrollados, ¿no? Eh, ya van rompiendo con el esquema liberal, este, y bueno, empiezan a desarrollar esquemas más proteccionistas nuevamente, digamos, ¿no? En la puja entre Alemania, Inglaterra, Japón, Estados Unidos, como veíamos, ¿no? Eh, Dice, la Primera Guerra Mundial no solo estimuló la difusión del taylorismo y de la producción en serie, sino también la concentración de actividades de investigación y desarrollo en los laboratorios de las grandes empresas, ¿no? Esto me parece fundamental, ¿no? Como que empiezan de nuevo a concentrar la inversión en sus casas matrices, eh, fortalecer el conocimiento científico-tecnológico, y desarrollar una diversificación en su estructura productiva,
eh, para llevarla a sus propios países, ¿no? Comienza también, bueno, esto la industria alemana es muy fuertemente, digamos, con los laboratorios y los materiales sintéticos, digamos, ¿no? Ya no va a ser el cuero este, tan importante, sino, bueno, otros textiles, ¿no? Derivados bueno, de productos industriales, ¿no? Eh, Argentina presenta para este nuevo tipo de inversiones un reducido atractivo, eh, ya que el desarrollo de las nuevas industrias de bienes de consumo y el de bienes intermedios de capital ligadas a ellas se encuentra limitado por la capacidad adquisitiva de los sectores asalariados y de la pequeña burguesía nacional. Bueno, deja de ser un mercado importante Argentina porque producto de su propio desarrollo agropecuario y su magro desarrollo industrial, es un país de escasa población relativa, ¿no? Comparémoslo con, no sé, México, Brasil, incluso Colombia tiene más habitantes que Argentina. Y bueno, las inversiones en todo caso de eh, bienes salarios, como se le dice, aquellos bienes que están destinados a que los compren los trabajadores, y bienes intermedios vinculados también a este tipo de producciones, son, eh, no son muy potables en Argentina, justamente porque los trabajadores no tienen buenos salarios, y no hay sectores medios importantes en este esquema de este régimen de acumulación, ¿no? El nivel de los salarios en Argentina había posibilitado en la anterior fase de desarrollo del capitalismo que se difundieran y adoptaran formas de consumo de los países más adelantados, ¿no? Esto sí habla de, bueno, del periodo de expansión y de ciertos sectores medios. Eh, y ahí sí, produciéndose un proceso de modernización de las formas de vida, ¿no? Que tenían que ver, pero esto tiene más que ver con ese consumo más suntuoso que tenían las clases pudientes, ¿no? Entonces, por eso dice, la Argentina integraba la periferia próspera. Eh, pero esto no es más así desde los años 20, ¿no? Por eso decía, ¿no? El deterioro de los términos de intercambio, va produciendo, bueno, una desaceleración económica, por lo tanto, un paulatino eh, distanciamiento de los niveles salariales, y de los ingresos de la pequeña burguesía, ¿no? Eh, lo que también produce dificultades para el desarrollo industrial, porque, digamos, no había un fuerte mercado interno, ¿no? Entonces, bueno, ahí plantea la escasa distribución del ingreso, que limita, digamos, el consumo masivo, ¿no? Eh, Así que bueno, nada, esto es un poco complementar el texto de el, perdón, quería ver a ver si si estaba todo bien. Es complementar el texto de Aldo Ferrer, que bueno, desarrolla más variables y el periodo más extenso, en su mayor extensión, con el de Arceo, que lo que hace es analizar un poco el último tramo de este régimen de acumulación agroexportador que bueno,
va marcando su declive y su ocaso. Vamos a seguir viendo, digamos, algunos textos más, ¿no? Hay algunos debates, ¿no? Se suele plantear, bueno, claramente que el proceso de industrialización por sustitución de importaciones comienza en la década del 30, en 1930, a partir también de la, lo que es la crisis de la bolsa de Nueva York, ¿no? El crack de 1929 en Nueva York, que produce, bueno, una serie de quiebras industriales en cadena, bueno, por el contexto internacional, digamos, que se sitúa en ese momento, los inicios del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Sin embargo, este, a pesar de los esquemas de desaceleración económica con respecto al modelo agroexportador, este, a partir de 1913 en adelante, otros autores afirman que hay un sector de la oligarquía argentina que se va diversificando en algunas áreas eh, que permiten desarrollar algún margen de valor agregado en los productos agropecuarios, ¿no? Bueno, fábricas de galletitas, cervecerías y algunos otros rubros que desde los años 20 en adelante comienzan a tener alguna participación, pero, o como les decía, por ejemplo, ¿no? Sectores siempre vinculados al capital extranjero, ¿no? O como mayores niveles de inversión de Estados Unidos, de inversiones norteamericanas en el país, bueno, ya comienzan a desarrollarse en algún punto en la década del 20, pero sin cambiar de plano el régimen de acumulación, que sí se va a cambiar, digamos, o sí va a cambiar fuertemente y claramente a partir de la década del 30. Así que bueno, nada, cerraríamos esta clase y bueno, eh, cualquier duda, reflexión o, o intervención o propuesta, bueno, nos seguimos encontrando vía el campus y vía también las próximas clases que vayamos a tener.